Bueno, un saludo mi gente, una vez más, bienvenidos al canal. Y hoy vamos a estar hablando de la etapa secundaria de los cargadores. En este caso, cargador una fuente flyback, son los que más llegan aquí al taller, también llegan al bridge, pero estos son de los que más llegan aquí, son fuente conmutada flyback. Entonces, vamos a estar hablando hoy de la fuente de la etapa secundaria. Hemos hablado bastante de la etapa primaria, vamos a hablar un poco de la etapa secundaria. Y bueno, para diferenciar la cosa y saber a qué va el video, vamos a indicar que el video es para saber las funciones del TL431, la función del circuito del M358 y en otro caso la función del otro circuito operacional que viene con los cargadores de gel. Le había dicho en un video anterior que los cargadores de gel tienen, en la mayoría de los casos, otra función del mismo circuito operacional, ya sea por un transistor en corto saturación, el que alimenta el fan o otra función. Algunos llevan otro circuito operacional para controlar el estado de reposo cuando la batería está próxima ya a terminar de cargar, y lo aumentan otro por ciento de voltaje para darle mantenimiento, etapa de reposo y todas esas cosas de la batería de gel. No así los cargadores de litio. El cargador de litio es más simple. En la mayoría de los casos lleva un solo circuito operacional, lleva una sola función. Entonces vamos a empezar. Este esquema está el TL431 y un circuito operacional, el M358. ¿Qué pasa? El objetivo es descartar los posibles fallos en la etapa secundaria del cargador. Es decir, saber la función del 358, del diodo semi-regulable o del TL431, la función del autocople, la función del otro circuito operacional, la función del voltaje del divisor resistivo, del segundo divisor resistivo. Y entonces vamos a ir paso por paso, vamos a ir haciendo más videos porque en la etapa secundaria hay muchas cosas que hablar. Bueno, en videos posteriores hablaremos también aquí, en la etapa de salida lleva un switch, algunos tienen un BT 152, otros traen un relay, eso para proteger el cargador en caso de polaridad invertida, que se ponga en otro cargador. También, bueno, ahora también vamos a hablar de la resistencia de carga, que actúa como sensor para informar aquí el 358 en qué estado está el cargador. Y bueno, el objetivo es, aquí tengo para ir a hablar y ir a la materia, ir a la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Hoy quería demostrar que la fuente conmutada, es decir, funciona con una retroalimentación. La fuente conmutada da un pulso del oscilador en el primario, ese pulso llega al secundario, hay una circulación de voltaje. Entonces, mediante el TL431 y el optoacoplador, si todos los voltajes están bien, entonces le llega una referencia correcta al oscilador en el primario, y entonces ya el circuito oscilador establece un voltaje fijo, una frecuencia fija de trabajo, y se establece el voltaje stand-by o voltaje de reposo o voltaje de espera. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Vamos a probar el cargador para ir descartando fallos. Este cargador ya yo lo reparé, pero bueno, para que ustedes vean que el circuito, la etapa secundaria, se puede controlar exclusivamente con el TL431 y los divisores resistivos y el autoacoplador. Es decir, no se necesita el LM358 ni el otro circuito operacional para que la fuente se mantenga en stand-by. Estos circuitos simplemente son testigos. Es decir, arrancan el fan, arrancan el verde, arrancan el rojo, y el 358 sí controla la potencia. Es decir, si no está presente el 358, el amperaje, la potencia del cargador aumenta el amperaje, entonces se puede dañar el cargador si no está el 358 y se deja funcionando mucho tiempo, porque aumenta significativamente el amperaje. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar, antes de ya entrar en la práctica,
un cargador, quitar los circuitos operacionales, que también este circuito, esta resistencia de carga actúa como sensor del circuito LM358, ya que aquí se genera, disculpen, una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial la interpreta el LM358 como que hay un consumo en la salida del cargador, y entonces ¿qué hace? Aumenta la potencia. Destacar también que el cargador controla potencia, no controla voltaje. Ellos suben o bajan potencia, no controlan en esta etapa voltaje. El voltaje ya se controlaría uno de forma manual mediante el divisor resistivo, que por aquí se sube, se baja, se lleva líquido. Pero bueno, eso vamos a hablarlo más adelante en otro video, y también explicando de forma práctica como vamos a hacer ahora con este cargador, que es de gel de 60 volts, no es de 84 volts, que es lo que estoy más acostumbrado a trabajar, pero es 60 igual. Por eso fue que puse aquí, había hecho el esquema anteriormente y había hecho, y este fue, bueno, lo cogí para experimento, es de 60 volts, pero bueno, no importa, lo mismo, 60 o 72, este mismo después en otro video vamos a subirlo a 72 volts, lo vamos a llevar a litio, vamos a hacer la prueba para que ahora ustedes vean que también es de gel. Y bueno, vamos a conectar el cargador y medirle los voltajes. Bueno, aquí prendió, está rojo y verde. En estos cargadores el verde, este LED verde es de 3 patas, y el rojo, aunque no tenga circuito operacional, prende porque es una alimentación que llega aparte, no está controlada por los circuitos operacionales. El LED verde sí, este LED verde se pone rojo, verde. Este sí siempre es fijo en rojo. Entonces vamos a medir los voltajes y echarlo a andar para que vean que funciona de forma correcta. Entonces aquí tenemos, vamos a medir aquí el voltaje de salida, viene siendo 70 volts. En la salida vamos a medir la potencia de salida. Vamos a ver aquí la potencia de salida. En este caso aquí tiene 0 amperios. Vamos a conectar, conectamos. Vamos a conectarlo, lo había conectado con la resistencia, vamos a conectarlo sin la resistencia. Y ahí está dando 2.8, 2.9 amperios. El fan arrancó. Y vamos a ver también el bombillo rojo. Ahí se pusieron los dobles en rojo. Está dando potencia. Vamos a quitarlo, se puso el en verde. Entonces ahora vamos a medir. Vamos a poner la resistencia que yo siempre pongo para medir el voltaje de disparo, una resistencia de Nicron, para simular que hay una mayor caída de voltaje. Al aumentar la resistencia hay una mayor caída al disminuir la resistencia hay una mayor caída de voltaje. Para ver el voltaje de disparo del cargador antes de quitar los circuitos operacionales. Entonces ya aquí puse la resistencia, el voltaje, el amperaje bajó a 1.7 amperios. Entonces vamos a medir el voltaje. El voltaje debe andar por los 73 volts. Bueno, 74.7. 74.7 volts. ¿Y qué pasa? Este cargador es de batería de gel, por eso el segundo circuito operacional se activa y sobrepasa el voltaje de standby para darle la carga completa, el ciclo de carga completa a la batería.
de gel, ya que necesitan un voltaje de mantenimiento en el ciclo de carga. Y bueno, vamos a quitar el cargador, quitamos el cargador, lo quitamos de la batería y ahora sí vamos a quitar los circuitos operacionales y dejarle solamente el control al TL431, al autocople y a los divisores resistivos, que son los que establecen el control del cargador. Los circuitos operacionales son para ampliar funciones, prender el bombillo, los indicadores de carga, prender el fan, y controlar la potencia, en este caso el LM358. Vamos a este video con el objetivo de que se conozca las funciones de los circuitos operacionales, quién es el que establece el control, quién no, porque al ver tantos componentes en la placa a veces uno se asusta y se coñó. Y ahora, bueno, ya ahí se sabe ya que el área de problema se achica grandemente. Quitar el segundo circuito operacional. Le quité uno, voy a quitar el otro. Y bueno, ya quité los circuitos operacionales. Quité los circuitos operacionales. Aquí va uno y aquí va el otro. Entonces vamos a conectar, a ver qué voltaje nos da, qué potencia da. Vamos a conectar. Conectamos, vamos a medir y ahí tenemos el voltaje standby, 70 volts standby, y está prendido nada más el LED rojo. El LED rojo prende porque el LED rojo prende todo el tiempo, un LED testigo que la fuente tiene voltaje, pero no hay control de los circuitos operacionales. El verde no prende. Y ahora vamos a ponerlo a cargar y vamos a ver que tampoco debe prender el fan. Ponemos aquí y no prendió. Bueno, vamos a ver ahí la potencia, está en una potencia baja. Vamos a ver si entró en modo de y no. Vamos a conectarlo sin la resistencia, a ver qué hace. Aquí le aumenté el consumo y arrancó. A ver qué voltaje está dando. Notando 70 volts con 2 amperes. Vamos a ver aquí. Está dando 2 amperes, pero no arrancó el fan. No arrancó el fan y tampoco prendió el testigo en rojo. Ahí está con la resistencia. Ahora vamos a ponerlo sin la resistencia. Vamos a ponerlo ahora sin la resistencia. Bueno, prácticamente ya ahí deben estar sacando sus conclusiones, que ahí actuó el cargador como un cargador de batería de litio, ya que a los 70 volts ya estaba bajando la potencia. Y es por eso que no tiene el segundo circuito operacional. Entonces, vamos a darle ahí. Está dando 4.5 amperes.
4.5 amperes, no prendió el fan, ahí está, 4.5 amperes, no prendió el fan y tampoco prendió el bombillo en verde. Entonces, vamos a quitarle la línea. ¿Qué pasa? Que tiene que tener control de amperaje el LM358 porque es una fuente conmutada pequeña. Si no establece control de amperaje, entonces se daña el transformador chopper, se daña oscilador, se daña MOSFET, se daña resistencia SMD y se daña todo el mundo por ir para allá. Entonces vamos a montar los circuitos operacionales. Vamos a echarle un poco de flujo. Entonces vamos a montar los circuitos operacionales del M358. Y ahora cuando montemos los circuitos operacionales le hacemos la otra prueba. Y bueno, de esta forma ya se tiene una noción de la función de cada circuito operacional, que a veces lo vemos ahí y no sabemos en realidad qué función hace. Y ahí se sabe qué función hace cada cual para tener un mejor dominio por lo menos de esta etapa del cargador. Quedó bien soldado. Voy a soldar un filtrico aquí que se movió un poquito. Y bueno, en los otros videos vamos a hacer un video de ya de los del BT152 bueno, en este caso este tiene un BT152 el secundario, del BT152, de cómo pasarlo de litio a gel, de gel para litio, cómo subir y bajar el voltaje. Y bueno, entonces vamos a conectar el cargador. Vamos a conectarlo. Y bueno, vamos a medir aquí. Vamos a dejarlo que se enfríe un poco. Todavía está un poco caliente. Y bueno, si te ha sido de utilidad el video, suscríbete al canal para seguir apoyando ahí al canal y haciendo más contenido de valor y hacer experimentos. A mí en particular me gustan los amplificadores de audio, me gusta hacer amplificadores de audio. Si eso después vamos a hacer un video y experimentar con amplificadores de audio. Clase D, clase AB. Una fuente conmutada también para un amplificador clase D. Vamos a hacerle un PCB rústico para que se entienda y llegue el conocimiento a todos, hasta el que tiene poco conocimiento. Entonces vamos a conectar. ¿Qué voltaje está dando? Y 70 volts. Entonces vamos a ponerlo a cargar. Está cargando. Y ahí. Entonces ahí el fan está prendido. No el fan que prendió. Fan prendió. Ahí a su máxima potencia lo que da son 2.8 amperes, que es lo que debe de dar.
no 4,5 como ahorita. Un cargador pequeño, una batería de 20 amperes. Y entonces vamos a ver su voltaje de disparo. Vamos a recordar que era un cargador de batería de gel. Entonces vamos a verificar su voltaje de disparo, que siempre me gusta verificarlo. Entonces vamos a verificar aquí el voltaje de disparo. 74.8 volts y está dando una potencia de 1.5 amperes. Entonces, esto me da la medida que ya el cargador está funcionando correctamente. Se está activando su segundo circuito operacional para entrar en modo de mantenimiento de la batería de gel. Y bueno, como lo dije en el video anterior, por eso que no se debe poner la batería, cargador de batería de gel a una batería de litio, porque se corre el riesgo de sobrecargar la batería. Y todo el mundo sabe que el litio es posible, así que cargador de gel con batería de gel y litio con batería de litio. Y bueno, hasta un próximo video, espero se hayan suscrito al canal, vamos a seguir aportándole al conocimiento. Y los que no se han suscrito, suscríbanse al canal, que vamos a hacer buenos experimentos en un futuro. Y bueno, hasta la próxima, espero les haya gustado el video.